Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Einar Tangen, investigador senior del Instituto Taihei y del SIGI. Muchas gracias por dedicar tu tiempo un domingo por la mañana para venir. Bueno, es un placer. Cada vez que tengo la oportunidad de conversar contigo, Glenn, es un verdadero gusto. Quiero decir, hay tanto periodismo sensacionalista y un enfoque tan inmaduro en la forma de informar. Como hablábamos antes, hablas con la gente porque quieres entender su punto de vista y el tuyo propio, y te aplaudo por hacerlo. Bueno, sobre el tema del periodismo, una de las cosas que realmente no ha recibido la atención que merece, al menos desde mi punto de vista, es la creciente tensión entre China y Japón. Existe una amenaza real de guerra. Bueno, aún no hemos llegado a ese punto, pero es un giro de los acontecimientos bastante sorprendente. El nuevo primer ministro de Japón, Takashi, ha iniciado una escalada militar muy peligrosa, diría yo, al anunciar planes para desplegar misiles. Esto es muy problemático por muchas razones. En primer lugar, se percibe como un intento de socavar la soberanía de China sobre Taiwán, pero también como una señal de que Japón estaría implicado militarmente en cualquier posible secesionismo. Así que, de nuevo, esto no podría ser una línea roja más clara para China, una que Japón está cruzando. Y que incluso Xi haya llamado a Trump, eso es interesante. Me preguntaba si podrías explicar de qué va esto y cuál es el ambiente allí en Pekín. De acuerdo. Para empezar, he hablado con gente del ministerio y de esos niveles y me dijeron que no, Xi no llamó a Trump. Fue al revés. Trump indicó que quería tener una conversación telefónica y Xi aceptó su llamada. Luego, ya sabes, eso siguió adelante. Pero creo, Glenn, que para entender esto realmente hay que volver al tema de las tierras raras. Donald Trump tuvo una repentina revelación de que China controla alrededor del 98% de las tierras raras en ciertas categorías, especialmente esos imanes absolutamente cruciales que se usan en motores y giroscopios y demás. Y se da cuenta de que, vale, dependemos de China. Eso frena su impulso respecto a los aranceles. No le gusta, es un matón. No le gusta retroceder, así que organiza ir y mantener una reunión paralela, no para formar parte del encuentro principal en Busan con el resto de las naciones, sino simplemente para reunirse con Xi Jinping. ¿Y de camino qué hace? Se detiene en 3 países. ¿Y de qué trata todo? De las tierras raras. Se detiene en Vietnam, donde hay fuentes, habla con ellos, declara la victoria y luego va a Malasia y habla con ellos. Antes de eso, había recibido al primer ministro australiano en su despacho en Washington para hablar de este nuevo compromiso con las tierras raras. Después aparece en Japón y finalmente va a Busan. Así que en cada una de esas paradas, todo gira en torno a las tierras raras, realmente nada más. Lo que intenta hacer es reforzar la idea de que, si no me dais las tierras raras, crearé mi propia cadena de suministro. El problema con eso, como ya hemos comentado antes, es que se necesitarían de 5 a 7 años solo para crear suficiente volumen que cubra las necesidades estratégicas de Estados Unidos, misiles, defensa y demás, y harían falta de 10 a 15 años para cubrir el uso civil. Así que, nada de coches, nada que realmente utilice un chip informático ni nada parecido. Y luego está ese momento absurdo, me encanta, en el que Donald Trump dice inmediatamente, no voy a venderte, Boeing no va a venderte ningún sistema de aviónica. De acuerdo. Y la aviónica es algo que los chinos tienen que importar, no disponen de su propio conjunto. Estoy seguro de que están trabajando en ello, pero se trata de los sistemas de control de los aviones. Y tienen un programa de aviones nacionales, pero tienen que importar la aviónica de Boeing. Así que él dice, bueno, usaremos esto como un palo. Aquí está la ironía. No podrás fabricar esa aviónica si no tienes las tierras raras y los metales críticos necesarios para producirla. En esencia está diciendo, no vamos a darte este material que no podemos fabricar.
Eso simplemente pasó desapercibido para todos, la absurdidad del asunto. Pero eso es exactamente lo que está haciendo. Así que cuando va a Japón, llega allí, tienen una reunión con Tagashi, todo muy amistoso y demás, pero estoy casi seguro de que le dio luz verde para causar problemas con China. ¿Por qué? Porque son las tácticas clásicas de Trump, ¿verdad? No puede abordar algo directamente, así que intenta hacerlo de forma indirecta. Ha estado provocando problemas en las gradas. Ya sabes, todo esto de que dijo que había declarado la victoria y creado la paz entre Azerbaiyán y otro país que no recuerdo. Y luego dijo, oh, voy a crear una carretera a lo largo de la periferia de estas cosas, como si pudiera hacerlo sin la cooperación de Irán. Solo está agitando las cosas allí. Y también las está agitando en Filipinas. Y luego está Japón. Si estudias la historia de la primera ministra, es interesante. Es muy ambiciosa, proviene de una familia de clase media y proclama los valores tradicionales japoneses. Por ejemplo, dice que, ya sabes, solo debería haber un nombre, pero no menciona que en su caso se casó con un político de otra orientación política. Tuvieron 4 hijos y luego se divorciaron. Ella nunca tomó su apellido. Y cuando se volvieron a casar, él básicamente adoptó el de ella. Así que no es precisamente un enfoque japonés tradicional. Creo que eso indica que simplemente utiliza las situaciones que le resultan ventajosas. Ha proclamado que quiere ser conocida como la Margaret Thatcher de Japón, una especie de dama de hierro. Así que ya sabes, le viene muy bien. Y por el momento, a nivel interno le está funcionando. Tiene un 74% de aprobación entre el pueblo japonés. Ha adoptado una postura muy firme hacia los extranjeros. Obviamente China, en represalia, dijo, miren, vamos a retirar a mucha de nuestra gente. Simplemente dijeron, no vayan allí. 500,000 de personas respondieron, de acuerdo, cancelamos nuestros vuelos y nuestras vacaciones allí. Esto va a golpear duramente a Japón. Pero ya había una especie de sobrecarga en el turismo, y el turismo era, ya sabes, una de las segundas fuentes de ingresos más importantes. Bueno, en realidad la cuarta. Después de la maquinaria y los productos electrónicos, vienen los coches, y luego el turismo. Es un golpe importante, y habrá repercusiones por ello. Así que a corto plazo ella ha ganado algo de popularidad, pero a largo plazo no tiene un plan económico. Si se observa con atención y se estudia lo que ha propuesto, es Abenomics, solo que sin ningún cambio estructural. Ella cree que el problema es que el gobierno no ha tomado suficiente control sobre el mensaje. Lo que está diciendo es que la economía japonesa debería, ya sabes, gastar dinero como un marinero borracho y luego intentar convencer a la gente de que todo va bien. No sé si eso va a funcionar en la realidad. Empiezas a mirar las cifras y ya puedes ver que Japón se dirige hacia una recesión. Y cuando eso se enfrente a la realidad de un Japón en apuros, que lidia con problemas demográficos, y ya sabes, que básicamente va a la deriva desde 1985 o 1986, cuando firmaron los acuerdos del Plaza bajo presión de Estados Unidos, empiezas a mirar eso y el futuro parece muy sombrío. Bueno, ella es nacionalista, y en Japón eso a menudo se traduce en un sentimiento más fuerte contra China. Aún así, sospecho que Estados Unidos está impulsando esto, o al menos cooperando en ello, porque no parece que Japón diera un paso tan grande por su cuenta. Quiero decir, no se trata de un lenguaje ambiguo sobre el futuro estatus de Taiwán. Se está hablando de enviar misiles a Taiwán, y solo hay una forma en que se usarían. Si Taiwán declarara su independencia, separándose oficialmente de China. Ese sería el detonante para que China tomara acción militar. Así que esto no solo consiste en animarlos, también es una señal de que Japón participaría. Bueno, si no directamente,
entonces utilizando a Taiwán como intermediario. Por eso resulta interesante ver si no solo Taiwán, sino también Japón, podría ser configurado como otro, y no Ucrania, por así decirlo, otro intermediario. Pero ¿ves esto simplemente como un intento de Estados Unidos de ejercer presión militar o política porque la guerra económica no le está saliendo bien? ¿O crees que podría existir realmente un camino deliberado hacia la guerra? Porque pensaría que si llegara a producirse una guerra, sería más bien por un error de cálculo. Intentar usar la secesión como presión militar para que China ceda en algunas de sus posiciones económicas. Pero ¿cómo evalúas, supongo, las intenciones de Estados Unidos en este caso? Bueno, creo que hay que verlo de esta manera. Donald Trump está jugando para ganar influencia, de acuerdo, pero está jugando un juego muy peligroso, bordeando constantemente las líneas rojas. Eso podría llevar a una situación en la que, por ejemplo, un buque de guerra japonés tenga un encuentro directo con un buque de guerra chino. Navegan en aguas en disputa, hay un intercambio de disparos, muere gente y empieza una escalada de represalias. Así es como se entra accidentalmente en una guerra. Eso sería la Segunda Guerra Mundial otra vez. No creo que Trump esté desempeñando el papel de Hitler en el sentido de que esté planeando cosas. Habla mucho de anexiones y cosas por el estilo, y creo que podría intentar un ataque de decapitación en Venezuela. Pero en realidad es un matón. No quiere enfrentarse a nadie que considere igual o superior a él. Usando a Japón como intermediario estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es peligroso, porque Estados Unidos se ve arrastrado si hay algún tipo de acción cinética. Y ya sabes, ¿cuál va a ser la respuesta si él se echa atrás? Quiero decir, eso sería el fin. La credibilidad estadounidense, el paraguas nuclear, todo ese tipo de cosas desaparecerían. Si sigue adelante, nos arriesgamos a la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Así que, quiero decir, realmente está jugando con fuego. Ella sigue el juego. No tiene un plan económico, como dije. Una mujer muy compleja. Y creo que dadas las circunstancias, sí podríamos acabar en esto, no por diseño, sino por accidente. Por parte de China diría que parece muy claro que están ganando tiempo. Quiero decir, llevamos menos de un año con Donald Trump. Y como he dicho antes, es como vivir como un perro. Cada día parece una semana, cada año parece 7. Hace tantas declaraciones, dice tantas cosas escandalosas a diario, tantas mentiras que resulta muy difícil separar todo. Lo que pasa es que dice, oh, siempre estás en mi contra. Todo lo que digo, estás en contra. Y luego intenta pintar el cuadro de que cualquiera que realmente le haga preguntas, como hemos visto durante las ruedas de prensa en la Casa Blanca o en momentos espontáneos, es desagradable, incompetente, estúpido. Todo ese tipo de cosas. Es el tipo de comportamiento que esperaría en un patio de colegio de un niño de 11 años. Pero le está funcionando por ahora. En ambos lados, Estados Unidos y Japón, la debilidad es la realidad de las economías. Sí, parece que hay un tema común, sin embargo, que Estados Unidos, cada vez que hace algún acuerdo o ya sabes, va y estrecha manos, nunca busca realmente un nuevo statu quo como fuente de paz. Todo parece un alto el fuego temporal, en el que básicamente solo se reagrupan. Lo vimos con Irán. Ya sabes, cuando declaran el fin de las hostilidades, es más bien como, bueno, las cosas no van bien, planifiquemos el futuro. Y también ha sido un tema recurrente con Rusia durante los últimos 30 años. Cada vez que ha habido problemas o resistencia desde Moscú, simplemente estrechamos manos para superar el momento difícil. Y por supuesto, durante los últimos 11 años, esto se ha vuelto cada vez más evidente. Ahora que ha habido una guerra real, vemos que estos tratados de paz se utilizan simplemente como una forma temporal de cambiar las realidades sobre el terreno. Parece que China también está empezando a asumirlo. Pero en cuanto al ambiente en Pekín, ¿hasta qué punto influiría esto en el gobierno chino? Porque esto no puede ser muy popular entre el público chino. ¿De dónde viene la mayor resistencia?
¿Del gobierno? ¿Del público? ¿O cómo lo estás evaluando? Es ambas cosas. Hay que tener en cuenta que este es el 80º aniversario de la masacre de Nankín y del fin de la guerra fascista de ocupación por parte de Japón. 35 millones de chinos murieron directa o indirectamente porque Japón estaba literalmente matando de hambre a China, llevándose los alimentos para financiar su esfuerzo bélico. Y luego estaban los campos de trabajo forzado, las mujeres de consuelo, las matanzas indiscriminadas. Ha habido muchas películas, muchos documentales. Fui al museo conmemorativo de la masacre de Nankín, en Nankín, y puedo decirte que la gente siente esto con muchísima intensidad. Es algo que ya no afectó directamente a muchas personas por cuestión de edad, pero a través de los padres, incluso los nietos te hablarán de ello. Estaba en una cena, y este caballero, un renombrado académico de Tsinghua, decía, mira, a mi tío abuelo lo decapitaron los japoneses. Estaba en un pueblo, no pudo marcharse y lo mataron. Y añadió, mi madre estaba en Nankín durante la masacre de Nankín. Escapó por poco. Formaba parte de una escuela que fue protegida por un extranjero, pero muchas de las mujeres a su alrededor fueron violadas. Muchas acabaron suicidándose por la vergüenza y la deshonra de aquello. Así que este es un momento muy crudo en el tiempo. Y luego que alguien como Takahashi no solo resucite esta idea de que tienen algún tipo de reclamación extraterritorial o la capacidad de determinar resultados que habían acordado no perseguir. Sabes, ha habido 4 tratados entre Japón y China. Los 2 primeros, uno en 1972 y luego un seguimiento en el 78, no decían, oh, quizá Taiwán forma parte de China. Reconocían que solo existe una China y también formaban parte de las Naciones Unidas. No votaron en contra. Estaba claro que solo hay una China. Luego firmaron en el 98 y en 2000 lados que decían, mira, cualquier disputa que tengamos, cualquier cuestión territorial u otros asuntos los discutiremos. En cambio, ella acudió a la prensa. Estoy seguro de que esa pregunta fue preparada. Lo siento, soy muy cínico, pero estuve involucrado en política y no creo que fuera una simple casualidad que esto ocurriera. Así que ya sabes, esto fue algo muy deliberado. Fue algo, obviamente, y estoy completamente de acuerdo contigo, no hay manera de que ningún primer ministro piense que puede arriesgarse y destruir esta idea de ambigüedad respecto a Taiwán. Esto no es un asunto de Japón en ningún sentido. Conquistaron Taiwán y la mantuvieron frente a todos los que la disputaron hasta el final de la guerra y luego se la arrebataron. Así que no es como si fuera parte de su territorio ni nada por el estilo. Quiero decir, esto es puro cálculo. Y como has dicho o comentado, el peligro aquí no es que haya una guerra planificada, sino que haya una guerra por accidente. Y luego ya sabes, Estados Unidos y Washington y la ambivalencia de Trump, porque bueno, es como Ucrania, estamos debilitando a China. Bueno, no funcionó entonces. Ayer vi uno de tus programas anteriores y hablaba de la falta de estrategia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa con respecto a Ucrania. Pues bien, tenemos lo mismo ocurriendo aquí en el este. Estados Unidos anda moviendo las piezas, pero no hay absolutamente ningún plan final a la vista. Cualquier tipo de guerra cinética es casi imposible. Estamos hablando de trasladar tropas a través del Pacífico. No va a suceder, al menos no en grandes cantidades. Sí, Estados Unidos tiene bases en la zona, 400 para ser exactos, o algo menos, pero esas podrían ser fácilmente atacadas por una fuerza mucho mayor. China está aquí, Estados Unidos no. Y ya sabes, cualquier tipo de guerra por delegación entre Japón y China no va a acabar bien para Japón. No tienen un ejército permanente capaz de hacer ¿qué? ¿Invadir Taiwán? ¿Acudir en su defensa? Nunca llegarían muy lejos.
sus barcos serían interceptados. Quiero decir, la realidad de la guerra, teniendo en cuenta que existen misiles hipersónicos contra los que no se puede defender uno en este momento, y drones no tripulados que pueden ir casi a cualquier parte y aún así atravesar las defensas. Bajo ese tipo de realidades, esta idea de que se puede volver a luchar la Segunda Guerra Mundial es un disparate. No va a ninguna parte. Y me molesta que no haya ningún tipo de reflexión, ninguna conversación en Washington sobre cuál es el objetivo a largo plazo, aparte de contengamos a China, porque eso nos beneficiará. Una de mis principales preocupaciones es que hemos perdido todo respeto y todo miedo a la guerra. La generación pasada experimentó una guerra real en Occidente. Todos ellos han fallecido, o la mayoría. Y este es uno de esos aprendizajes que cada generación parece tener que hacer por sí misma. En los últimos 30 años, hemos visto lo que la nueva generación de políticos piensa sobre la guerra. Porque para ellos, la guerra kan significar hardsgap armas tantas, sobre países pequeños, bombardearles y dejarles. Pero ¿es eso realmente la guerra? ¿Hemos derrotado realmente a alguno de ellos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Esto es justo? Quiero decir, ¿cómo es posible que entre 30 y 40,000 combatientes talibanes lograran derrotar todo el poder de la OTAN y de Estados Unidos? Eso demuestra que las cosas se han vuelto asimétricas y que favorecen a las fuerzas locales que tienen la voluntad de seguir luchando. Sí, eso sería una exageración. Supongo que ese es uno de los temas clave de estas guerras eternas. En realidad, no terminan con una victoria. Pero parte de ello también es estrategia. Nadie define realmente qué significa la victoria. Se trata simplemente de mantenerla en marcha. Y como la guerra ya no ocurre en nuestro propio territorio, se ha creado una relación muy casual con ella. Ya no es algo que temes, que pueda traer devastación a tu propio país, a tu propio barrio, a tu propia familia. Pero, por supuesto, ahora nos estamos alejando de esta era posterior a la Guerra Fría, de bombardear países pequeños y medianos. Es decir, vimos esto también con Ucrania. La idea de que, ya sabes, ¿por qué debería limitarse la guerra a Ucrania? Deberíamos llevar la guerra a Rusia. Nadie se pregunta si entonces los rusos podrían traer la guerra hasta nosotros. Quiero decir, esto es algo bastante extremo. Lo mismo ocurre con China. Si entras en guerra contra China, no se limitará a combatir en suelo chino o en Taiwán. La idea de que se puede controlar la escalada es una ilusión muy peligrosa, porque podría descontrolarse muy rápido. Pero, esta es mi preocupación, que tenemos que volver a aprender sobre las grandes guerras, y dado el tipo de armas que tenemos ahora, no es realmente una lección que podamos permitirnos aprender de nuevo. Pero Glenn, ¿qué opinas de esto? Quiero decir, las realidades económicas parecen abrumadoras. Ya se oyen informes de fuentes occidentales, el New York Times, etc., que dicen que Estados Unidos no está logrando ningún progreso en la reindustrialización. El PNUD afirmó que para 2030 China representará el 45% de la producción mundial y Estados Unidos solo el 11%. Luego empiezas a sumar los recursos necesarios para lograrlo, y simplemente no lo entiendo. No parece haber ningún cálculo al respecto. No pueden continuar la guerra en Ucrania porque no pueden producir suficientes armas, munición, debería decir, para hacerlo. Y sin embargo, todavía hay gente repitiendo consignas como, la única manera de decidir esto será en el campo de batalla. Eso lo dijo la Unión Europea, algo que nunca pensé oír de la UE. Desde luego, no dicen cosas así cuando se trata de conflictos en África, Sudamérica o Asia. ¿Cómo lo ves tú? Me cuesta entender si existe alguna fórmula en absoluto. Bueno, creo que el pánico principal y los límites de lo que es posible en cuanto a soluciones para cualquier conflicto proviene de la suposición fundamental de que debe existir un orden internacional basado en el liderazgo continuo de Occidente.
Es decir, una vez que eso desaparece, una vez que esta distribución del poder de siglos se desvanece, hay demasiada incertidumbre. Así que creo que están dispuestos a mirar hacia otro lado en muchas cosas, ya sea el conflicto con China o la guerra contra Rusia. Pero incluso entonces, se oyeron los comentarios alemanes cuando los israelíes desataron su furia militar por toda la región. El canciller Scholz dijo, bueno, los israelíes están haciendo el trabajo sucio por nosotros. Creo que ya sabes, el primer paso es simplemente restaurar el mundo tal como era bajo el hegemón liberal, como ellos lo llaman. Y luego, después de eso, podemos empezar a preocuparnos por las cosas más pequeñas. Pero esta idea de que pueden convivir con China como la economía líder es casi impensable para esta gente. Es como lo que dijo Hillary Clinton. No quiere que sus nietos crezcan en un mundo donde China sea la economía dominante. Simplemente no va a suceder. Así que este es el tipo de mentalidad peligrosa con la que creo que están atrapados. Si pudieran aceptar que el mundo ya está en una fase multipolar, que Rusia es el más grande de Europa, debería tener un asiento en la mesa. No es una hegemonía. Si aceptamos que China es, al menos en paridad de poder adquisitivo, la economía más grande, entonces tenemos que aceptar un mundo en el que vivamos lado a lado. Creo que se abrirían muchas soluciones posibles, pero nos hemos cerrado tanto que en esencia estamos ignorando la realidad tal como es. Y cuando se ignora la realidad se genera mucha presión para realizar cambios masivos. Creo que ese es nuestro principal error. Mencionaste que la guerra económica no está yendo como se suponía. Estados Unidos no ha logrado causar un daño significativo a China, y el propio país no se está reindustrializando. Los chinos están ganando más control sobre sus propias cadenas de suministro. Estados Unidos no. China está avanzando con sus tecnologías. Pero también se oye ahora, y no solo se oye, se ven informes sobre todos esos diferentes multimillonarios, ya sean los Buffett, los Bezos o los Mark Zuckerberg, que están empezando a retirar mucho efectivo y a vender sus acciones en China. Normalmente cuando ves cosas así, supones que saben algo que tú no sabes, que prevén una crisis económica. Así que vendes tus acciones para poder recomprarlas baratas cuando todo se derrumbe. ¿Crees que esto influye en el aumento de las tensiones actuales? Bueno, sí, quiero decir. Vale, entonces Nvidia, una valoración de $5 billones. Ni siquiera sé cómo. No hay manera de que vayan a alcanzar el tipo de ventas ni nada parecido que lo justifique. Sus directivos están vendiendo como locos, acciones por valor de miles de millones de dólares. Eso debería ser una señal de advertencia para la gente de a pie. Pero en lugar de eso, están centrados en si la Reserva Federal va a aplicar una bajada de los tipos de interés, como si eso resolviera de algún modo los problemas económicos que existen. Y obviamente, en mi opinión, no lo hace. Así que, ya sabes, tenemos este tipo de situaciones irreales impulsadas por humo. Y es muy parecido a 2008-2009, el colapso económico. Por desgracia, este será peor. Estados Unidos no tenía tantos billones de dólares de deuda en aquel entonces. Y actualmente estamos en una situación en la que podíamos ser eficaces en el mundo. Seguíamos siendo una potencia líder cuando el G20 era eficaz. Hoy el G20, básicamente sin Estados Unidos, que ha abdicado de cualquier tipo de participación, está cobrando cada vez más relevancia. La única manera de que pueda recuperar esa relevancia es literalmente expulsar a Estados Unidos y decir, bueno, el resto de nosotros estamos de acuerdo y francamente, somos colectivamente más grandes que Estados Unidos. Quizá ha llegado el momento de darle la vuelta a la situación e ir a Washington a decir, mira, deja ya estas tonterías. No nos importa cuánto cobres a tu propia gente en aranceles, pero no vas a enfrentarnos entre nosotros en una especie de juego colonial cínico.
o que tengamos que competir por tu favor ofreciendo, ya sabes, nuevos acuerdos para tus hijos, o simplemente dando la cara por cualquier disparate que quieras sacar a relucir. Lamento usar esos términos, pero quiero decir, no puedo imaginar cómo más se puede describir lo que está ocurriendo. Tenemos un mundo que simplemente no tiene ningún sentido. Cuando Donald Trump, así sin más, entrega $40,000 millones a Argentina porque es su amigo, ¿verdad? Y luego impone aranceles del 50% a Brasil. ¿Por qué? Porque su amigo está siendo juzgado por intentar anular las elecciones y está siendo castigado por ello. Quiero decir, esta idea de que la política es algo personal, hemos vuelto a los tiempos imperiales. Este es el tipo de discurso que se escuchaba antes de la Primera Guerra Mundial. Ya sabes, cuando el Kaiser estaba harto de que el país de su abuela no les permitiera violar, robar y saquear en África, y era su derecho hacerlo. Si no cedían, habría guerra. Quiero decir, este es el tipo de sinsentido. Y se supone que ya habíamos superado eso, pero no es así. Y en cuanto a cómo termina todo, bueno, Estados Unidos no está en posición. No han sido capaces de derrotar a Rusia en Ucrania. La idea de que puedan derrotar a Rusia y a China simultáneamente es aún más absurda. Y vuelvo a esto. No fuimos capaces de derrotar a los talibanes, 30,000 o 40,000 combatientes, en 20 años. No fuimos capaces de hacer nada, y ahora les hemos devuelto el control. Es simplemente que estamos dando vueltas en círculos. No hay estrategia. Existe ese deseo de volver al pasado. ¿Sabes? Creo que es la peor clase de ingenuidad pensar que puedes bañarte 2 veces en el mismo río. No puedes. Tú cambias y el agua sigue fluyendo. Donald Trump está intentando vender ese sueño a un público estadounidense completamente alienado por su propio sistema político. Sabes, desde 1972, cuando el 61% de la población pertenecía a la clase media, el año pasado era solo el 40%. Así que ves el panorama. La gente dirá, bueno, hay algunos que han ascendido a la clase media alta, pero no tantos como los que han caído desde la clase media. Y esa tendencia continúa. Pronóstico que los problemas internos tanto en Japón como en Estados Unidos les están alcanzando. Este va a ser un día de acción de gracias frío, y cuando lleguen las facturas de las tarjetas de crédito, se pondrá aún más frío. Y a medida que nos acerquemos a la Navidad, será una Navidad sombría. Y cuando eso ocurra, cuando la gente empiece a recibir las facturas de sus tarjetas de crédito y no pueda pagarlas, ya habrás visto un gran aumento. Un 6 o 7% de las personas están comprando comida con compra ahora, paga después. Bueno, paga después más intereses. Así de desesperados están. Han agotado todas sus líneas de crédito, no tienen efectivo y necesitan comida. Así que piden prestado para comprarla. Este no es un país que vaya en buena dirección. En esencia, él está eliminando todo el programa de Medicare. 30 millones de personas se enfrentarán a facturas y primas mucho más altas. No podrán permitírselas. Saldrán del sistema sanitario, lo que significa que acabarán en las salas de urgencias. Eso no significa que elimines el coste. En realidad, empeoras el coste. Este fue uno de los principales argumentos para crear una atención sanitaria asequible, porque así se puede gestionar y mantener los costes más bajos en lugar de que la gente acuda a las salas de urgencias. Así que Estados Unidos se dirige por un camino desalentador. Japón especialmente, ya sabes, empiezas a mirar su situación que, quiero decir, la mayoría de los analistas siguen hablando de una exposición del 20%, pero el 25% de las importaciones de Japón provienen de China. Y muchas de esas importaciones son bienes intermedios, absolutamente necesarios para incorporarlos a otros productos que se utilizan a nivel nacional, pero la mayoría de ellos se exportan. Hablando de piezas de automóviles, productos químicos, elementos de tierras raras, ciertos tipos de metales, cosas así.
Y luego empiezas a añadir lo que obtienen de la ASEAN, porque en los últimos años la ASEAN ha acogido a muchas empresas chinas que ahora operan allí. Eso representa unos 100.000 millones de dólares, aproximadamente 110.000 millones del lado chino y 100.000 millones del lado de la ASEAN. Si lo sumas y luego añades lo que está ocurriendo con los productos del mar, con el turismo y cómo todos estos factores se combinan, estás hablando de un país que, según las estimaciones de septiembre, podría tener un crecimiento del PIB de alrededor del 1,1%. Solo este trimestre podría hundir esa cifra. Y luego, en 6 meses podrías ver a Japón cayendo en una depresión muy fuerte. Ella no está dispuesta a retractarse de sus declaraciones, y Pekín no está dispuesto a aliviar la presión hasta que lo haga. Así que estamos entre la espada y la pared. Espero que no lleguemos a eso. Pero ya sabes, es realmente difícil, porque Donald Trump puede que le esté diciendo baja un poco el tono, pero no le está diciendo detente. A él le encanta esto. Le encanta estar en el centro de la atención. Le encanta porque Xi Jinping acepta su llamada. Le encanta porque puede llamar a la primera ministra de Japón y decirle que haga lo que él quiere que haga. Este es el tipo de protagonismo que le encanta. Su estrategia consiste en crear un problema y luego averiguar cómo puede beneficiarse de él, aparecer y fingir que es el salvador. Esto es constante. Se ve incluso en su programa de telerrealidad, The Apprentice. ¿Qué hace? Les pone tareas tontas o imposibles y luego, ya sabes, pasa a criticarlos porque no las han cumplido. Pero recuerda, era su tarea. Es un fracaso. Gran parte de la culpa recae en el propio maestro de tareas. Y eso es lo que tenemos hoy. Donald Trump corriendo de un lado a otro, jugando trabajo, jugó hacia televisión realidad. Esto es real, Oriente está muriendo. Bueno, esta es mi preocupación. Cuando Estados Unidos decida pasar de pequeñas guerras a enfrentarse a las grandes potencias, no lo hará directamente, porque una guerra directa entre potencias nucleares no es una buena idea. Así que utilizará intermediarios, y por eso comenzó la guerra de Ucrania. Pero además, si empiezas a ver que los aliados de Estados Unidos en la región, Taiwán o Japón, cambian su retórica y adoptan este tipo de acciones, quiero decir, mira el liderazgo de Taiwán. Entonces sí hay motivo para preocuparse. Pero sí. Pero ya sabes, cuando una guerra económica sale mal y se intensifica hasta el ámbito militar, creo que por eso este proceso da la sensación de que quizás sea donde estamos ahora. Es importante no solo fijarse en las tensiones militares, sino también en el conflicto económico, que es bueno. Sin embargo, mi última pregunta es cómo ves el papel de Europa en todo esto. Porque la guerra económica entre Estados Unidos y China es una cosa, pero los europeos han empezado a implicarse, sobre todo con el caso de Nexperia. Mi pregunta es, ¿cómo ves los acontecimientos recientes ahora? Porque sí, esa historia aún no ha terminado. Parecía que los neerlandeses iban a dar marcha atrás en este asunto, pero ahora están considerando diversificarse un poco y alejarse de China. Así que, de nuevo, no se trata de aceptar el statu quo o la paz. Más bien, ahora hay una especie de alto el fuego temporal. Parece que se están reagrupando para estar mejor preparados para una guerra económica directa con China. Bueno, ya sabes, ¿culpas al titiritero o a los títeres? Francamente, a ninguno. Retirar el equipo de ASML, las máquinas de litografía por rayos X que graban el silicio y fabrican chips cada vez más pequeños, no era algo que los neerlandeses quisieran hacer. Era una fuente enorme de ingresos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Simplemente porque Washington les está presionando. No sé exactamente qué tipo de presión pueden ejercer, pero evidentemente ha sido eficaz. Eso no beneficia económicamente a los países. Enfrentarse a China, bueno, ni siquiera sé qué es eso. Solo sino que pierden sus exportaciones es a China.
Con algo como ASMR, los chinos ya han encontrado formas de sortear eso. Pueden acelerar los chips utilizando chips antiguos y luego combinándolos de nuevas maneras. Anunciaron anteayer que pueden usar chips de 14 nanómetros, lo que les da una gran ventaja porque son uno de los principales productores. Y pueden fabricar chips tan rápidos como los de 4 nanómetros que están saliendo al mercado, pero a un coste menor. Así que dime, si quieres rendimiento y puedes comprarlo a un precio más bajo, ¿qué elegirías? Y este es el problema al que se enfrentan los Países Bajos y Europa, la cuestión de su capacidad para competir. Estados Unidos ha cortado de hecho una fuente fiable de energía barata, el gas ruso, tanto si crees que fue deliberado como si no. Parte de esto, el hecho es que Estados Unidos nunca, jamás iba a permitir que Europa se uniera con Rusia. Si lo hicieran, los recursos rusos y la manufactura europea crearían un competidor comparable, quizá incluso superior a Estados Unidos. Pero no lo permitimos. No lo permitimos con Japón, no lo permitimos con Europa y estamos intentando hacer exactamente lo mismo con China. No cambiamos nuestras ideas. Es una especie de mezcla extraña entre la idea de Kissinger de que las grandes potencias se mantienen grandes utilizando su poder de forma asimétrica para suprimir a cualquiera que las desafíe. Y esta segunda idea de que de algún modo América es una ciudad resplandeciente en lo alto de una colina. ¿De dónde viene la luz? Obviamente de Dios, del destino, como quieras llamarlo. Así que están uniendo esas dos ideas. Así que no hay racionalidad. Todo está justificado porque estamos ungidos por Dios. Y la segunda parte es, ya sabes, vamos a mantener nuestro poder. Tenemos que hacer algunas cosas bastante desagradables, pero todo se justifica al final porque es por el bien común. Pero en este caso, como señalaste, la estrategia se ha ido por la ventana. La racionalidad no funciona. Quiero decir, la economía ni siquiera tiene sentido. Y realmente no hay otro objetivo más que seguir jugando a ser el rey de la colina. Aquí es donde han llegado las cosas y donde van a seguir. No hay salida de nada de esto, mientras Washington siga creyendo en el excepcionalismo estadounidense como justificación para hacer el tipo de cosas de realpolitik que han hecho en el pasado y continúan haciendo. Bueno, con los europeos, quiero decir, no puede haber ninguna duda de que los neerlandeses actuaron bajo presión de Estados Unidos. Fue en respuesta a esta regla del 50%, pero incluso los medios de comunicación en los Países Bajos han informado de que los neerlandeses estaban bajo una gran presión por parte de Estados Unidos, que si quieres comerciar con Estados Unidos, entonces tienes que tomar estas medidas muy drásticas y agresivas contra los chinos. Creo que los europeos están ahora en una situación muy difícil, pero parte de ello también está en su mente, porque hay una reticencia a aceptar que se han convertido en un intermediario. Después de siglos en los que el mundo fue eurocéntrico, eso significaba que el mundo era el tablero de ajedrez de Europa. Fueron los europeos quienes podían sentarse a la mesa y mover las piezas. Hubo cierta prolongación de la vida de este formato después de la Segunda Guerra Mundial, al asociarse con Estados Unidos, pero no se acepta que Europa se haya convertido ahora en una pieza que se mueve sobre la mesa. Se da por hecho que Europa sigue sentada junto a Estados Unidos y que en esencia estamos organizando el mundo que nos rodea. Todavía quieren que esa sea la realidad. Todavía quieren que los años 90 vuelvan. A pesar de todas las advertencias de Macron y otros a lo largo de los años, de que Europa no debía convertirse en un apéndice de América, de que necesitaba autonomía estratégica, todo eso ha desaparecido ahora. Y ahora que realmente ha ocurrido, que Europa es un apéndice, no hay otra forma de verlo. Ya no hay soberanía ni autonomía. Hacemos lo que dice Estados Unidos. Y Estados Unidos nos dice que hagamos cosas que nos colocan en una posición aún más vulnerable. Es decir, cortad los lazos con China, tratad solo con Estados Unidos.
Y los europeos siguen pensando que van a ser recompensados por Estados Unidos, comprometiéndonos únicamente con ellos, poniendo todos los huevos en esa cesta. Pero lo único que ocurre es una mayor dependencia de Estados Unidos. Y ahora, Estados Unidos puede dictar exactamente lo que quiere. Así que estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos. En lugar de diversificar, solo estamos aumentando esta dependencia excesiva. Pero mi problema con esto es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero si las mentes racionales lo analizaran, hay una solución obvia: unirse. Si la UNE, los BRICS, la ASEAN y todos los demás, como el Mercosur y similares, simplemente se unieran, no tendrían que crear una plataforma ni nada por el estilo. Todo lo que necesitarían sería reunir a un grupo de representantes, ir a la Casa Blanca y decirle a Donald Trump: se acabó, no vamos a seguir tus órdenes. Es un mundo multipolar. Europa elige formar parte de eso. No queremos que nos sigas intimidando. Y ya sabes, haz lo que quieras. Puedes aislarte, puedes exprimir a tus ciudadanos con impuestos, hacer lo que te dé la gana, pero nosotros no vamos a participar en ello. Y si lo intentas, de acuerdo, empezaremos a grabar tus servicios, a imponerles aranceles. Pondremos aranceles a tus productos. Recuerda que Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor exportador del mundo, y te cortaremos el suministro. Y ya sabes, Donald Trump, siendo quien es, hablaría de ello. Trump siempre se echa atrás, y en eso puedes confiar. Cuando aparece un matón más grande, o alguien se enfrenta a él, ese alguien sale recompensado. Antes hablábamos de la diferencia entre Zelensky, que depende de Estados Unidos, y Sohan, que está en Nueva York, ¿verdad? No podrían ser más distintos, como la noche y el día. Llama fascista a Trump en el despacho oval, ¿verdad? Y Trump se ríe de ello. Mientras tanto, estaba criticando duramente a Zelensky, porque Zelensky dijo: bueno, ya sabes, no queremos hacer eso porque no tienes las cartas. Así que ya sabes, miras a Rusia. No ha conseguido intimidar a Rusia en absoluto. Y ya sabes, siempre está diciendo: oh, Putin es mi amigo. Lo mismo con China. Así que espero que Europa se dé cuenta de una vez de que es mejor ser enemigo de Trump que su amigo, porque trata a sus amigos como basura. Al menos como enemigo vas a obtener algo de respeto. Usa tu influencia, planta cara. Es hora de que Europa despierte de ese tipo de estado de ensoñación, como lo describiste, en el que son el copiloto de Estados Unidos y de ese gran orden liberal. El orden liberal se ha derrumbado. Ya no existe de la manera en que ellos lo desean. Así que ya sabes, cuando tienes una alternativa tan sencilla, resulta un poco extraño que no la estén aprovechando. He hablado con personas en la India que tuvieron la oportunidad de hacerlo. He hablado con personas en Europa y Sudamérica. Les dije: ¿por qué no os unís simplemente? No tenéis que crear una nueva ONU. Ni siquiera tenéis que poneros un nombre como grupo. Solo enviad representantes de cada parte y decidle a Estados Unidos: así es como va a ser. Y se acabó. Donald Trump no tendría otra opción. Ya se enfrenta a enormes problemas internos, cualquier presión sobre él y, de repente ya me lo imagino: oh, sois mis amigos, quienes quiera que sean los representantes, oh, me caéis bien, sois buena gente, ese tipo de cosas. Pero quiero decir, ¿de qué otra forma se puede expresar? Decidme a alguien que haya sido amable con él y que realmente haya sido recompensado. Lo digo en serio. Nombra uno. No, es el presidente de las soluciones fáciles. Si puede lanzar una pequeña amenaza y luego hacer que todos se inclinen y hagan lo que él quiere, eso es la máxima expresión de la paz mediante la fuerza que tanto busca. Pero no estoy muy de acuerdo. Creo que los europeos podrían empezar a adaptarse e intentar realmente sobrevivir. Pero mientras nuestra guerra contra Rusia continúe, Estados Unidos seguirá siendo el principal proveedor de seguridad, llamémoslo así, y todo quedará subordinado a ello. Así que la dependencia de seguridad respecto a Estados Unidos puede transformarse en lealtades políticas o geoeconómicas
que actúan en contra de sus propios intereses nacionales. Mi gran esperanza es que la guerra por delegación contra Rusia termine pronto y que, con suerte, eso abra cierto margen de maniobra para que los europeos recuperen algo de autonomía política, autonomía económica y ojalá también algo de dignidad y autoestima. Ha sido triste ver lo que le ha ocurrido a este continente en los últimos años. ¿Algún comentario final antes de concluir? Any final thoughts before we wrap up? Bueno, creo que nos dirigimos hacia la tormenta perfecta. Esto no está relacionado en el sentido de que tienes a Japón, uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tienes a Estados Unidos acumulando más deuda, y luego están creando estos vehículos artificiales como las stablecoins, que no son más que una forma de vender más bonos del Tesoro para compensar el hecho de que todos los demás están vendiendo los suyos. Pero los bancos centrales, las personas de las que hablabas, en términos de Buffett y todos esos otros tipos, no están invirtiendo en bonos del Tesoro. Y sabes, Donald Trump en algún momento intentará presionar en ambos frentes. El próximo agosto pondrá a su propio hombre en la Reserva Federal. Se puede ver cómo los tipos de interés bajan al mismo tiempo que intenta reducir el valor del dólar para hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas. Pero eso podría hacer que se abandonara el dólar. Así que estamos ante una auténtica agitación económica, y el hecho de que Japón y Estados Unidos estén implicados y que pudieran ser fichas de dominó en este declive económico es realmente inquietante. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias por tomarte el tiempo otra vez. Sí, me siento un poco más sabio. Así que gracias. Thank you.